Esto es algo sobre la historia que pudo ser. Porque como el mundo está patas arriba, no está mal. Esos ejercicios de imaginación, ¿no? Imaginar la historia que pudo ser en lugar de la historia que fue, para ayudarnos a hacer otra historia diferente de la que nos imponen los amos del mundo, que nos prohíben imaginar el futuro y nos obligan a obedecerlo. Entonces, nada, alguna vez, varias veces escribí historias que pudieron ser. Cristóbal Colón no consiguió descubrir América, porque no tenía visa y ni siquiera tenía pasaporte. A Pedro Álvarez Cabral le prohibieron desembarcar en Brasil porque podía contagiar la viruela, el sarampión, la gripe y otras pestes desconocidas en el país. Hernán Cortés y Francisco Pizarro se quedaron con las ganas de conquistar México y Perú porque carecían de permiso de trabajo. Pedro de Alvarado rebotó en Guatemala y Pedro de Valdivia no pudo entrar en Chile porque no llevaban certificados policiales de buena conducta. Los peregrinos del Mayflower fueron devueltos a la mar porque en las costas de Massachusetts no había cuotas abiertas de inmigración. Esa es la historia que pudo ser, pero no es la historia que fue. En la que de veras fue, los conquistadores confirmaron que Satán, expulsado de Europa, había encontrado refugio en las islas y las orillas del mar Caribe, besadas por su boca llameante. Allí habitaban seres bestiales que llamaban juego al pecado carnal y lo practicaban sin horario ni contrato. Ignoraban los 10 mandamientos y los 7 sacramentos y los 7 pecados capitales. Andaban en cueros, y tenían la costumbre de comerse entre sí. La conquista de América fue una larga y dura tarea de exorcismo. Tan arraigado estaba el maligno en estas tierras que cuando parecía que los indios se arrodillaban devotamente ante la Virgen, estaban en realidad adorando a la serpiente que ella aplastaba bajo el pie, y cuando besaban la cruz estaban celebrando el encuentro de la lluvia con la tierra. Los conquistadores cumplieron la misión de devolver a Dios el oro, la plata y las otras muchas riquezas que el diablo había usurpado. No fue fácil recuperar el botín. Menos mal que de vez en cuando recibían alguna ayudita de allá arriba, cuando el dueño del infierno preparó una emboscada en un desfiladero para impedir el paso de los españoles hacia el Cerro Rico de Potosí. Un arcángel bajó de las alturas y le propinó tremenda paliza. Vendrán a enseñar el miedo, vendrán a castrar el sol. Los profetas mayas habían anunciado en Yucatán este tiempo de la humillación. Y fue aquí, en Maní, en 1562, que Fray Diego de Landa arrojó al fuego en larga ceremonia los libros de los indios y escribió El Exorcista. Hallámosles gran número de libros de estas subletras, y porque no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio, se los quemamos todos. El olor a azufre se sentía de lejos. Los mayas merecían el fuego por preguntones, por curiosos, por perseguir el paso de los días en el tiempo y el paso de los astros en los 13 cielos. Entre muchas otras demonías,
Habían creado el calendario más preciso de cuantos existen o han existido, y habían sabido predecir mejor que nadie los eclipses del sol y de la luna, y habían descubierto la cifra 0 tiempo antes de que los árabes tuvieran la gentileza de llevar esa novedad a Europa. En el verano de 1972, Carlos Lenkersdorf escuchó esta palabra por primera vez. Había sido invitado a una asamblea de los indios celtales en el pueblo de Bachajón y no entendía nada. Él no conocía la lengua y la discusión, muy animada, le sonaba como lluvia loca. La palabra tic atravesaba esa lluvia. Todos la decían y la repetían. Tic, tic, tic. Y su repiqueteo se imponía en el torrente de voces. Era una asamblea en clave de tic. Carlos había andado mucho mundo y sabía que la palabra yo es la que más se usa en todos los idiomas. Pero tic, la palabra que brilla en el centro de los decires y los vivires de muchas comunidades mayas, significa nosotros. Una marca de Satán. En el año 1537 el Papa Paulo III selló con su nombre la bula Sublimis Deus. La bula establecía que los indios eran seres humanos, dotados de alma y razón. A pesar de esta generosa actitud del Papa de Roma, los indios continuaban demostrando que eran seres irracionales y desalmados, y el rabo de Satán se les asomaba por la lengua, y a la legua se veía porque, por ejemplo, ignoraban el derecho de propiedad. Ellos decían y dicen todavía que tiene dueño la tierra. ¿Cómo así? ¿Cómo se ha de vender? ¿Cómo se ha de comprar? Si ella no nos pertenece después. Nosotros somos de ella, sus hijos somos. La tierra vive pariendo papas y gente. Como cría a los gusanos, así nos cría. Ella tiene huesos y sangre, leche tiene y nos da de mamar. Pelo tiene, pasto, paja, árboles. ¿Cómo se ha de vender? ¿Cómo se ha de comprar? Y otra marca de Satán. Los indios americanos creían en los sueños, y en los sueños creen todavía. A mediados del siglo XVII, los jesuitas franceses discutían si los indios hurones eran diabólicos o estúpidos. Los hurones, nativos del Canadá, creían que el sueño es el lenguaje de los deseos no realizados y que el alma expresa en el sueño lo que en la vigilia calla. Y eran como profetas de Freud, que provocaban esa polémica tan interesante entre los jesuitas franceses, ¿no? El sacerdote Paul Ragueneau explicaba en defensa, defendiéndolo. Para ellos el sueño manda. Si el soñador no cumple las órdenes del sueño, el alma se enoja y el alma enferma al cuerpo o lo mata. Pero lo defendía diciendo que al fin y al cabo, ¿por qué vamos a llamar sacrilegio a eso, que es mera estupidez? Otros colegas suyos, en cambio, sostenían que estas supersticiones eran satánicas y peligrosas. ¿Qué podía ocurrir si alguna noche un indio soñaba que mataba a un cura? Ragueneau hacía lo posible por calmarlos. Eso ha ocurrido ya varias veces. No hay nada que temer. Los indios creen que el lenguaje de los sueños es simbólico.
Según ellos, el sueño nunca dice lo que parece decir. Por eso tienen especialistas que descifran los sueños, los descifradores de sueños. Y concluía, estas son costumbres tontas, pero no son costumbres criminales.